Pero bien, hoy voy a tratar de recuperar esa gran audiencia que tenía y voy a tener una invitada especial que ya voy a sacarla al aire, la vamos a entrevistar. Se trata de María Laura Alvarado. Ella es del directorio político de la Concertación Democrática Nicaragüense, que nos va a hablar sobre esta campaña de las que les he venido platicando, que invito a todos los nicaragüenses, los que estamos fuera del país, que en estos días, época tan difícil para todos de unidad familiar, pues entonces cada uno tiene el recuerdo de su gente. Y queremos, y ahí está el sitio web y está la plataforma y está esta campaña para que todos contemos nuestra historia. Y yo les he venido repitiendo que me han localizado nicaragüenses, me localizó la esposa de un futbolista hace un par de semanas que se vino, su hijo se está desarrollando como futbolista y me presentó la foto cuando ellos venían cruzándose la frontera en medio de la maleza, las dificultades y que ahora está estudiando y hasta ha recibido una invitación del Real Madrid. Esas son historias bonitas que quisiéramos que ustedes las contaran, porque las tragedias, los logros, los triunfos, todo está unido en esta tragedia que nos ha tocado vivir a los nicaragüenses. Y yo les pido que cuenten su historia. Esta es una campaña que se ha venido manejando desde hace un par de semanas. La separación y la ausencia de nuestros seres queridos que han migrado duele más que nunca en estas fechas. Contanos tu historia para ayudar a visibilizar esta realidad. Y ahí está el sitio, ncdnicaragüense.org. Pero para que nos hable de la campaña, cómo van los resultados, tengo a María Laura, que tengo el gusto de entrevistarla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Me dispensás el atraso, pero bueno, vos sabés, esto de la tecnología no se puede No, más. tranquilo. Gracias y más bien gracias, Miguel, por la invitación. Creo que ahorita justamente que estamos en estas fechas festivas para toda la población, pero más para población nicaragüense, hablar de este tema, hablar de la campaña y de la situación de las personas presas políticas es más importante, además de hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Sí, claro, y tenés una serie de reuniones y quisiera que nos empezaras contando cómo va la campaña. Pues mira, realmente la campaña ha sido hasta el momento bien recibida, ha tenido un alcance significativo, se están sacando una serie de videos de distintas personas, no solamente de los miembros de la concertación, que están contando sus experiencias, cómo ellos vivían esa Navidad, esa nostalgia que te producen, ¿no?, estos días, el acercamiento con las familias, cuál era la comida típica, por ejemplo, que hacían para esas fechas. Entonces se han estado haciendo varios videos alrededor de esos temas. A lo largo del mes igual van a seguir saliendo videos, justamente porque los videos también incluyen esa demanda de justicia, esa demanda por la liberación de las personas presas políticas y esa justicia que vivimos los nicaragüenses y las familias, ¿no? Que el régimen te obliga a pasar estas fiestas, estas festividades que mayormente se pasan en familias, tener que tener una silla vacía porque o tu familiar salió del país exiliado por la persecución política o hoy en día es un preso político de la dictadura. Entonces esta campaña aspira a esa sensibilización, a que el tema de las personas presas políticas no salga de la agenda, pero también toca esa nostalgia que como nicaragüenses tenemos por estas fechas para quienes estamos fuera que no podemos pasar con nuestras familias. Voy a dejar el spot que hemos estado transmitiendo para que la gente, la que por primera vez esté en el programa, aunque tengo una audiencia que es cautiva y siempre mis amigos me acompañan, ya entienden, pero les presento el videíto que se hace con la campaña y esta situación tan difícil que nos toca vivir a miles y miles de nicaragüenses. La persecución política y la falta de oportunidades han forzado a miles de jóvenes nicaragüenses a abandonar su país, dejando a sus padres con el alma rota. María, la gente ha respondido, han escrito, han enviado sus relatos, sus historias. Pues hasta el momento van unos cuantos que han podido enviar sus historias.
Obviamente estamos esperando que más gente, conforme vaya saliendo la campaña y vayan saliendo más videos, se pueda ir sumando, porque esto es, de alguna manera, es visibilizar el cómo te trastoca esta realidad de exilio y de persecución política desde diferentes áreas, ¿no? No necesariamente tenés que ser un opositor visible para vivir las consecuencias de este régimen. Y creo que eso es justamente lo que se está buscando con que las personas puedan entrar al sitio web de la concertación y puedan comentar un poco sus historias para que el resto del mundo con el que se pueda compartir también vea de que no solo las caras visibles pasan por situaciones terribles de persecución, sino también un ciudadano común al que el régimen determinó que era un peligro para la nación es también perseguido. Yo insisto esto con la gente porque en muchas ocasiones escucho respuestas como, yo no me meto a políticos, yo no ando en esos enredos. Espérate, les digo, sí, también a vos te cobija, te agarra, te atrapa el atropello del régimen, porque hay gente que dice, es que yo salí, pero no soy perseguido político, sí, pero desde que saliste a buscar vida en otro lado, cruzar la frontera como sea, es porque te robaron las oportunidades. La gente cree que solo porque el que está en la mira política es el único víctima del régimen. Y No, cada uno de nosotros, y es ¿sí? que también tenemos que ver que esta situación no solo es una crisis política, sino que trasciende y trastoca muchos de los aspectos sociales de las personas. O sea, si sos un joven, por ejemplo, te trastoca el hecho de que no tenés universidades a dónde poder ir a aprender. Si sos un adulto mayor, por ejemplo, estás con la angustia de si te van a dar la pensión o si te la van a reducir o no. Si sos una persona que tiene cuentas bancarias, estás con la angustia de qué va a pasar con el dólar. O sea, realmente la situación en Nicaragua no solo es una situación política, y yo estoy bien de acuerdo con vos. Realmente hay gente que a veces dice que como no se mete en política, entonces no le pasa nada. Pero cuando logras ver que esto trasciende la política, que le impiden a tus hijos buscar una universidad en donde puedan recibir una educación de calidad, en donde le impiden a tus hijos una educación formal en las secundarias públicas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas creo que como nicaragüenses tenemos que verlas y señalarlas, porque esto trasciende al factor político, se va al trastoque humano, a lo que significa ser un ciudadano nicaragüense. Sí, ayer puse la historia, el testimonio de Juan Sebastián Chamorro, lo vamos a repetir, el testimonio, mi colega, yo le digo mi colega, porque yo no soy Chamorro, pero estuvimos presos los dos. Sí, guardan esa Las vinculación. Navidades en la familia las hemos siempre pasado con bastante nostalgia por el fallecimiento de mi suegro, precisamente en vísperas de Nochebuena. Y en la Nochebuena del 2021, cuando estábamos en el Chipote, la dictadura tuvo la crueldad de no permitirnos ver a nuestros familiares. Sí nos permitieron en un momento de la noche poder hacer un rezo, y en ese momento Lester Alemán cantó unos villancicos navideños muy lindos y me hizo recordar el conflicto eterno que había tenido con mi familia, con mi esposa, con mi hija sobre la música navideña, y nunca me ha gustado necesariamente. Y al escuchar esos villancicos y conectarme con la familia, me puse a llorar y a hacer la promesa de que nunca más me iba a quejar de la música navideña. Me fui a acostar, me levantó los cohetes a la medianoche, abracé a mis compañeros de celda, que en ese momento era Max Jerez y Marco Flete, y me volví a acostar con una enorme incertidumbre, con una enorme tristeza. Así igualmente sufre el pueblo nicaragüense con la separación familiar. Esta celebración de Navidad debe recordarnos que el futuro que tenemos que construir para Nicaragua sea uno de esperanza, de fe, de alegría y de reencuentro entre todos los nicaragüenses. Cada uno tiene su propia historia en esto de la tragedia que nos está
ocurriendo a todos los nicaragüenses, los que estuvimos presos, los que no, los que salieron, los que se fueron, todos, cada uno. Yo siempre he dicho que la vida de cada uno de nosotros es como una película, ¿no? Uno la ve hacia atrás y dice, wow, sería un buen guión. Y cada uno tiene su propio testimonio, ¿verdad, María? Así es. Sí, no, totalmente. Y que de hecho, con esto que vos decías del ver hacia atrás, te das cuenta a veces mucho de lo que has recorrido y que antes cuando estabas en inicio vos pensabas, ala, ¿será que seré capaz de enfrentar eso? Y más cuando nos estamos enfrentando a una dictadura, ¿no? Yo creo que a todo nicaragüense que hoy vea hacia atrás, que pudo haber estado en 2018 en su país, viviendo en su casa, y que hoy le toca, debido a la persecución política, estar en una casa en Estados Unidos, por ejemplo, o aquí en Costa Rica. Creo que todos los nicaragüenses que veamos hacia atrás vamos a ver un futuro, un pasado, perdón, bastante distinto a lo que nosotros hubiéramos soñado en algún momento, creo yo. Y contanos algo de tu historia. Pues bueno, mira, yo estoy en Costa Rica desde 2021. Justamente me tocó salir por el encarcelamiento de varios de mis colegas del Consejo Político de la UNAP, pero también pues varios de los precandidatos a la presidencia que estaban dentro de la coalición nacional, ¿no? Y pues desde que he estado aquí, de alguna manera fue como un antes y un después del activismo político que he podido realizar, porque obviamente al estar ahí en Nicaragua habían muchas cosas que ya se hacían desde la virtualidad, que ya no nos podíamos reunir, ya no nos podíamos acercar, y de alguna manera el estar en Costa Rica me permitió como ese apapacho que a veces necesitamos cuando estamos enfrentando las situaciones difíciles, ¿no? Entonces, desde 2021 que estoy acá, he podido construir algunas redes de apoyo, he podido también acercarme a varios exiliados que se encuentran acá en Costa Rica, pero también expandir un poco el trabajo, ¿no? Porque hay que entender que cuando estamos en el exilio, ya no solo se ve a lo interno, sino que también estás viendo la realidad de los otros nicaragüenses que están desperdigados por el mundo, ¿no? Ves la realidad que sucede en Estados Unidos y cómo afecta a los nicaragüenses, ves aquí en Costa Rica y cómo afecta a las personas migrantes, en España también, que es estos 3 países en donde hay mayoría de población nicaragüense. Entonces, de alguna manera, también el estar en este exilio, aparte de lo tedioso, creo yo he querido verle también esas oportunidades, ¿no? Y el poder acercarnos con otros nicaragüenses que tenían años de estar fuera de Nicaragua, que salieron tal vez en los 90 o en los 80, el conocer esas realidades, creo que ha sido parte de las oportunidades que este exilio tan tedioso nos ha brindado, ¿no? Sin embargo, como joven también es bien difícil porque leíamos en la historia de Nicaragua sobre los exilios, leíamos a historiadores cómo hablaban, cómo les tocó salir a sus familias en los 80 o en los 90, y que se fueron a Estados Unidos y que hicieron una vida y hablaban de esa desconexión con el país, y realmente hay un riesgo de que nosotros también vivamos esa desconexión por lo prolongado que es esta lucha contra el régimen, pero también es algo loco, creo yo, el haber leído de esa historia años atrás y que hoy vos seas parte de esa historia desde el exilio, ¿verdad? Es como esos patrones históricos que como nicaragüenses nunca logramos romper, y creo que ese es parte de los retos que mi generación y generaciones después que yo tenemos, ¿no? De romper esos patrones. Pero también parte de las cosas que el exilio nos ha dejado es también retomar varios estudios, ¿no? Habemos varios jóvenes que nos encontramos estudiando, algunos que retomaron sus carreras, otros que estamos en procesos de maestrías. Entonces, de alguna manera, el resistir al exilio, el retomar las aspiraciones profesionales, las aspiraciones del seguir formándote, es también un símbolo de resistencia para la dictadura. Y es al menos eso es lo que a mí me ha tocado aprender desde este exilio. ¿Sos abogada? Sí. ¿Te graduaste en Nicaragua o tuviste que hacerlo en Costa Rica? Sí, me logré graduar en Nicaragua justo en 2018, de hecho, como en marzo más o menos. ¿Te has dedicado al activismo por los derechos humanos?
Sí, bueno, yo soy de León, entonces en León de alguna manera estaba ya trabajando en procesos igual legales en una oficina, pero igual que el resto de los jóvenes, creo yo, sentí una indignación enorme por lo que estaba pasando. Yo estudié en la UNAM León y de alguna manera sabía cómo ya estaba de corrompido el sistema, ¿no? Incluso desde el propio el cuerpo universitario. Entonces, la indignación me movió, la indignación me motivó. Yo ya antes igual participaba en temas sociales, que apoyando casas de huérfanos en León o apoyando temas de construcción de aulas en escuelas públicas y brindando servicio social en organizaciones sociales, pero ya fue a través de la indignación justo en 2019 que me involucré en las organizaciones políticas. Entré primero a la Unidad Nacional, la organización en la que todavía participo, y así me fui involucrando en varios otros espacios políticos y así fue como pues llegué a la Concertación Democrática en 2021. Con esto de que sos abogada, pues sos profesional del derecho, estás haciendo una maestría. ¿Cómo analizás esta nueva constitución que se han recetado los Ortega y Murillo? Pues mira, a mí realmente me entristeció, pero me entristeció no porque tal vez no fuese algo que viéramos venir, sino porque la manipulación tan burda, tan asquerosa que hacen del sistema, el cómo ahora se están recetando una constitución a su gusto y antojo, en donde siguen demostrando que ellos son un gobierno y una familia de tramposos, porque es la única manera en la que ellos se han podido sostener en el poder. Vienen a hacer una constitución en la que los órganos del Estado son llamados ahora, los poderes del Estado, perdón, son llamados ahora órganos, algo que realmente viene a contravenir el propio derecho internacional, las normas constitucionales a nivel internacional, y ellos vienen a hacer lo que, a desbaratar el Estado y a querer refundar uno nuevo en donde ellos siguen estando en la cabeza. Realmente esta constitución viene a legalizar, entre comillas, parte de las cosas que ellos ya estaban haciendo, pero también viene a cercenar muchos de los derechos que los nicaragüenses constitucionalmente todavía teníamos, porque ya sabemos que en la práctica ellos, la policía voluntaria ya existía con los paramilitares, lo dijo Ortega en uno de sus discursos, creo en 2021 o 2020, ya existía también la persecución por parte de la policía y la invasión de las casas privadas. Entonces hay varias cosas que ya existían, pero el que lo vengan a hacer a través de la Constitución es insisto, a legalizar el sistema en el que ellos están viviendo, pero también a decirles a muchos de sus cercanos si ustedes no se adaptan a ese sistema, entonces se van, porque esa es la otra política que ellos están haciendo. Ahora te persiguen ya no solo para meterte preso, sino también para mandarte a la frontera. Vemos, por ejemplo, el caso del periodista Henry Briceño, lo terrible que la pasó. Entonces, esas son prácticas que el régimen está ahorita utilizando, que creo yo que con el mensaje que manda es que ahora nadie está salvado. O sea, aunque hayas guardado silencio, pero si vos haces una cara que no estés de acuerdo, perfectamente te pueden perseguir, exiliarte, expropiarte los bienes o meterte en la cárcel y sin que tu familia sepa. Las historias son muchas de gente que dice, yo no me metí en nada, sí, porque no necesitas meterte en nada para agarrarla con el régimen, porque en Nicaragua es la dictadura la que decide quién está libre y quién no, ¿qué les importa? Si Además, incluso sus propios, imagínense que están tan jodidos que sus propios aliados, su propia militancia, ¿qué en contra del régimen estaban haciendo los del grupo de Carlos Fonseca Terán, por ejemplo? O sea, no solo no están salvos los que no se meten en nada, los que están con ellos, los que les suman, es lo que en determinado momento la agarran. Viendo a estos diputados que son sirvientes del régimen, ya no hay otro calificativo que decirles. ¿Te dio clase alguno que en la universidad te decía que el derecho, que la constitución, y hacen la cosa al revés? Porque a mí se me ocurrió ahorita Edwin Castro, que era profesor en la UCA.
Gracias a Dios a vos no te dio clase Edwin Castro, pero ¿no te tocó un personaje así? Pues me tocaron varios personajes de León justamente. Y por ejemplo, tuve un profesor que paradójicamente me daba derecho procesal civil y justamente coincidió con unas prácticas que yo estaba haciendo dentro del juzgado. Y cuando yo quise saber de él, quise preguntar por él, me dijeron de que él nunca había practicado, nunca litigado. Y yo, pero entonces, ¿cómo puede él estarme dando clases de procesal civil? Ese es un caso. De ahí están los otros casos en donde ponían a estudiantes con esta modalidad que tiene la UNAM de el que los estudiantes puedan ser alumnos ayudantes, en donde ponían a estudiantes que nada que ver, pues que no tenían ni siquiera el promedio para hacer ese tipo, para hacer esa calidad de alumno ayudante, ¿no? Y realmente el derecho constitucional, que ha sido una de las ramas que a mí más me ha gustado del derecho, me lo dio un jurista reconocido de Nicaragua, un constitucionalista nicaragüense, de hecho. Debo decir que con él aprendí bastante de las cosas que en ese momento tenía que aprender, ¿no? Ya después ha sido de forma autodidacta que lo he ido aprendiendo, pero de esa experiencia me acuerdo, y fue un reclamo que yo hice en el cuerpo estudiantil, porque el profesor que nos daba constitucional fue corrido de la UNAM, justamente porque tuvo criterios distintos con otros profesores y con el cuerpo estudiantil del CUM. Entonces fue corrido y quien nos empezó a dar derecho constitucional fue otro docente, aliado total y completamente a la dictadura, al punto de que cuando hablábamos de la Constitución del 87, te estoy hablando de esto tal vez 2013, entre 2013 y 2015, y él nos decía que era una de las mejores constituciones que tiene Nicaragua y que no le íbamos a estudiar justamente porque como era la vigente no había nada que tocar de ahí, porque todo estaba bien. Todo está Entonces, perfecto. todo está Debes seguir perfecto. pensando lo mismo. Sí, exactamente, exacto. Entonces, esas fueron un poco mis experiencias allá. Sí tuve realmente muchos docentes muy profesionales. Tuve una ex magistrada catedrática de la UNAM León que me dio también procesal civil, un excelente docente, mis docentes de Derecho Internacional también. Entonces, sí hay cosas rescatables de esa educación de la UNAM, al menos de la UNAM en la que yo estuve, porque ahorita parte de las preocupaciones, y con esto vuelvo al tema de la reforma, es que a mí al menos me ha surgido la duda, me pongo en la posición de una persona estudiante de la carrera, ¿qué tipo de derecho van a estudiar ahora? Si realmente, o sea, con que, si vos, por ejemplo, estabas en cuarto año en la universidad, en donde ya dejaste de ver derecho constitucional y empezás a ver los procesales, pero te das cuenta que ahora hay una nueva constitución, yo entraría en depresión. O sea, porque me están mandando a la basura todo lo que ya estudié, ¿no? Entonces, realmente el hecho de la constitución no solo trastoca los derechos que vienen a cambiar, no solo trastoca el cambio de estado que ellos vienen a hacer, sino también trastoca el tema de educación del derecho dentro de Nicaragua. No, pero también los ejemplos. Antes de esta constitución, que se le ha llamado la constitución chamuca, pues te juzgan sin un proceso, no respetan las propias leyes, pues son condenas ya escritas desde el Carmen, en donde no hay ninguna posibilidad de que un abogado te defienda. Yo recuerdo que en el Chipote yo le decía a un interrogador, te van a condenar, y le digo, mira, mi caso es tan simple que cualquier estudiante de primer año de derecho me saca de aquí. Pero de aquí, como es política, no me saca ni el mejor abogado del mundo. Puedo contratar a uno que me va a cobrar $100,000 al mes, no me va a sacar porque es política. Ah, pero mi caso es tan simple. En primer lugar, me estás acusando de algo que no me lo pueden probar. Y en segundo, me agarraron de manera irregular. Así está patas para arriba el derecho allá. Sí, no, totalmente. Y además que a eso también les agregás el sinnúmero de leyes restrictivas que ellos han venido aprobando, ¿no? La ley de ciberdelitos, la ley que restringe el trabajo de las organizaciones de sociedad civil a través del nuevo Ministerio del Interior. Entonces, bueno, ni tan nuevo, porque también están reciclando ya prácticas históricas que ya tenía el Frente Sandinista, ¿verdad? Entonces, han sido múltiples los cambios que ellos han hecho. Realmente el cambio
político y el cambio estructural en el Estado no viene desde 2018. Esto es un cambio que ellos empezaron desde que Ortega volvió al poder en 2007 y de alguna manera ha venido destruyendo la institucionalidad y realmente diferentes organismos de oposición, las propias feministas, anunciaron en algún momento en 2018 que este era uno de los escenarios posibles que podíamos enfrentar con Ortega. Realmente sí hubieron múltiples avisos, sin embargo creo que la propia población nunca pensó que hubiéramos llegado a este escenario tan terrible, ¿verdad? Porque Ortega y Murillo se contradicen con sus propios discursos, hablan de paz, hablan de amor, pero te persiguen y te asesinan, hablan del bien común y de la prosperidad, pero te confiscan los bienes y cierran tus empresas. Entonces, ellos mismos se contradicen con el discurso, pero yo insisto en que a partir de 2018 ellos se descararon. Ellos de manera más sin pena, sin vergüenza, han venido destruyendo el Estado, han venido destruyendo la institucionalidad, perdón, y justamente después del 2018, cuando ellos vieron que asesinaron, que metieron preso a la gente, que llegó la comunidad internacional, sacaron informes, pero que nada pasó, entonces ellos se sienten en la total libertad de poder seguir haciendo las cosas que quieran. Sin embargo, ellos se equivocan al decir que hacen lo que hacen y nada pasa, porque realmente sí hay consecuencias y sí han pasado cosas. ¿En qué estado está Monteverde en estos momentos en relación al contacto con la gente dentro de Nicaragua? Mira, realmente dentro de Monteverde hay liderazgos de organizaciones que tienen todavía tendido territorial y a través de ellos se ha tratado de estar en comunicación, del poder actualizar la información. Incluso a través de estos espacios también se pudo bajar algunas medidas de seguridad ante este escenario de persecución que el régimen está desatando ahorita en Nicaragua. Entonces, sí se ha tenido contacto, de hecho también se han tenido varios espacios de reflexión con personas que se encuentran dentro del territorio y que están también en el exilio. El mantener el tendido territorial y el mantener el contacto con la gente es uno de los trabajos principales que desde Monteverde se ha estado realizando. Y creo yo que no solo la concertación lo hace, ¿no? Porque si bien estamos en el exilio, creo que hay un entendimiento global de la oposición de que la liberación de Nicaragua se va a dar dentro del país y que por lo tanto esa es la importancia de mantener el contacto con el territorio. Y es uno de los trabajos principales que desde la concertación nosotros también estamos haciendo. Ya no hay disputas internas, porque llegó un momento ¿Dentro de de que la eso era la concertación noticia, o pleitos dentro en de...? Monteverde. Pues mira, diferencias siempre hay, porque, o sea, somos de alguna manera, son personas que estuvieron dentro de hitos históricos de la política nicaragüense, son personas que tuvieron alguna colaboración dentro de las cosas que pasaban antes del 2018, y justamente eso atrae sus diferencias, ¿no? Eso atrae discusiones profundas que tenemos que dar y que ya se han dado. Pero yo creo que ahorita hay prima un entendimiento bastante generalizado de que ahorita estamos en una situación en la que todas y todos nos necesitamos, todas y todos podemos aportar un granito a esta lucha contra el régimen y desde ese reconocimiento yo creo que ha habido un avance bastante provechoso dentro de la concertación. Obviamente los temas ideológicos, si vos ves, aquí yo quisiera hacer tal vez una lectura porque si nosotros vemos las discusiones ideológicas que se han dado dentro de los espacios políticos y de la concertación, a veces, no a veces, muchas veces coinciden también con discusiones a nivel global que se están dando de si la derecha ha fracasado o si la izquierda va ganando, o que incluso son discusiones que se aumentan cuando vamos a procesos electorales. Entonces, ahorita como obviamente no estamos en ninguno de esos escenarios, ya la mayoría de las elecciones que interesaban a la oposición y a nivel global ya sucedieron, como por ejemplo las elecciones del Parlamento Europeo, las elecciones de Estados Unidos, que eran dos grandes e importantes de este año, dentro de las más de 64 que hubieron a nivel mundial. Entonces, eso ha disminuido las tensiones. Creo también ha habido este entendimiento de que la ideología no es un factor determinante para las alianzas que ahorita tenemos que hacer.
Y creo que por ese rumbo vamos. No dudo de que habrán personas fuera de la concertación que el tema ideológico siga siendo importante, pero creo yo que dentro de la concertación hemos tenido como la habilidad de poner esas diferencias ideológicas en pausa o de lado por ahorita para poder crear acuerdos sólidos que nos ayuden a enfrentar a este régimen. Mira, mira lo que me escriben ahí. ¡Wow! Dice, qué niña más inteligente, cómo se expresa. Y niños sobre todo, ¿verdad? No, sabes que también me gusta de que a gente como vos le den espacio. Vos sos una de las voceras de Monteverde y es bueno porque siempre la gente te dice, entrevistás a los mismos. Y le digo, es que son los mismos los únicos que quieren hablar. Porque yo quiero entrevistar a todos, pero se me corren, se esconden. Y son 4, 5, 6. Y cuando hay retros frescos, nuevos, pues, y así con inteligencia que ustedes los jóvenes tienen, eso le da mucho brillo, ¿no? A las plataformas. Siempre he dicho de que son los jóvenes. Y eso es lo que te iba a preguntar, porque vos decís, hay gente que participó antes del 2018. Ustedes, los jóvenes, que no les pueden decir nada, que estuvieron implicados, que fueron aliados. ¿Ustedes cómo miran ese escenario de que en la mayoría de los grupos, pues los más visibles son personajes que ya tienen mucho tiempo de estar en la política? Pues mira, yo creo que incluso esa misma discusión ha venido como por etapas, ¿verdad? Porque no sé si te acordás, pero había una etapa después, obviamente, de 2018, con todo el surgimiento de organizaciones políticas, movimientos sociales, organizaciones juveniles, hubo una etapa en la que se hablaba mucho del adultismo, que se hablaba mucho de la ausencia de jóvenes dentro de los espacios y que se exigía esa participación. Yo creo que el escenario en el que estamos ha evolucionado un poco esa discusión. Jóvenes nos hemos involucrado en más espacios políticos, hay jóvenes que han decidido optar por movimientos sociales, hay jóvenes feministas que se han organizado en espacios feministas, hay jóvenes que se han dedicado a la investigación y que siguen estudiando. Entonces, yo creo que discusión se ha disminuido un poco conforme nosotros no solo vamos adquiriendo más experiencia, sino que también conforme nos vamos relacionando con estas personas que antes tal vez veíamos de lejos y que les teníamos de alguna manera una apatía por el hecho de ser adultos, ¿no? Por ser viejos o viejas como coloquialmente se les dice. Entonces yo creo que esa discusión se ha disminuido un poco. Sí creo de que hay una alta necesidad de que más jóvenes participen dentro de la política, porque yo voy a seguir insistiendo de que en Nicaragua no solo es un cambio político el que necesitamos, es un cambio social, es un cambio dentro del sistema educativo, dentro del sistema judicial. Cuando lleguemos a esta Nicaragua, que pido a Dios sea pronto libre, nos vamos a encontrar con un estado destruido. Y ahí no solo se van a necesitar los señores y señoras con alta experiencia, se van a necesitar jóvenes formados para reconstruir todo ese estado. Entonces, yo creo que ahorita todos y todas los jóvenes nos estamos enfocando un poco en seguirnos formando, un poco en sortear también lo difícil que representa el exilio, ¿verdad? Porque yo te lo digo, al menos, y lo que pasa por mi cuerpo, ¿no? Yo no me imaginé saliendo de la universidad y pensando, a ver, en 2021 yo voy a estar en Costa Rica exiliada y en mi maestría. No, o sea, no, nunca nadie se imaginó eso. Ni las personas más adultas se lo llegaron a imaginar. Entonces, también hay que entender eso, que a veces pasamos por realidades que nos sobrepasan y que nos toma tiempo acomodarnos. Celebro que a los jóvenes que nos tocó acomodarnos y que aún después de ese acomodo seguimos dentro de la política, bien, excelente, pero eso no hace menos a los jóvenes de que se están todavía acomodando y que no les interesa estar en este mundo, por ejemplo, en este mundo político, pero si quieren estar dentro de la parte ambiental, del desarrollo de las nuevas tecnologías, de las investigaciones, por ejemplo. Entonces,
creo que no hay que desmeritar muchos de esos trabajos que a veces no son públicos, a veces no salen en medios, pero que también son esfuerzos genuinos de superación profesional de personas que nos ha tocado surfear escenarios tan terribles, ¿no? Antes del 2018 yo estaba decepcionado. Decía, los chavalos solo andan chateando, tomándose selfie La en el generación del bacanal, Wi-Fi. tomándose su toña, su victoria. Pero de repente es lo que vos decís, de repente surgieron tantos chavalos con mucha inteligencia, con mucha formación, y fue algo bonito, interesante y además esperanzador. Que de repente eran chavalos los que estaban al frente. Yo aquí platico todos los viernes con Lester Alemán y la gente a veces le dice, vos te equivocaste, vos hiciste esto, vos hiciste el otro. Y yo reflexiono, Lester y todos ustedes tenían 20 años, 19 años, 18 años, en el 18 levantaron a todo el país y provocaron que la gente se fuera a las calles, revolucionaron el país, porque el país no va a ser el mismo desde el 2018 y tenían 20 años. Y a eso que los critican a ustedes les pregunto, ¿qué hacían ustedes con su vida a los 20 años? ¿Qué hacían ustedes a su vida con 18 años? ¿Dónde estaban? Yo quisiera preguntarle, porque hay muchos que critican a los chavalos, te equivocaste, todos nos equivocamos. Una vez en el Chipote alguien estaba reclamando, un viejo ya que anduvo en la lucha de hace 30 años, 40 años, le estaba reclamando al este y digo, y uno te equivocaste, jodido. Deja que el chaval también se equivoque si tenía 20 años, si tiene 21, si tiene 22. Y eso es lo mismo que te digo a vos y que le digo a todos los jóvenes. ¿Qué les importa? ¿Se equivocaron? Pues están jóvenes, obviamente se van a equivocar, todos nos equivocamos. Nos seguimos equivocando los viejos, el 50, 40, 60 años, y le piden a los chavalos que no den un paso en falso. Es que tú, Ani, no, si esta vida es así, y la experiencia pues te da aprendizajes, pero también lo que ustedes hicieron es enorme, ¿no? Que nadie se lo imaginaba. Antes de abril 2018, yo creo que los chavalos solo andaban en su chateo, pues. Sí, pero fíjate que de hecho yo incluso, que insisto, lo viví desde León, yo podía ver antes de 2018 que estaba haciendo gente de mi generación. O sea, yo me encontraba, por ejemplo, que habían campañas para recaudación de víveres o de ropas para casas de huérfanos en León. Yo veía muchos de mis ex compañeros de escuela, del colegio ahí, por ejemplo, a mis compañeros de universidad, que había, por ejemplo, recuerdo haber participado en esta acciones que se hacían por limpieza del río Chiquito, porque la alcaldía jamás hizo nada. Entonces, al menos durante mis tiempos, y yo veía ahí un montón de jóvenes también, cuando era temas de limpieza de las playas de las Peñitas. Entonces, yo sí veía, por ejemplo, en temas de Bozaguas, que fue un tema con el que antes del 2018 también pude estar en conocimiento. Yo veía que estaba liderada por muchos ex compañeros del colegio, por ejemplo. Entonces, sí se veían que obviamente no había este interés de cambio político que tal vez tenemos ahora, porque eran escenarios bien distintos. Pero yo sí creo que los jóvenes estábamos involucrados de alguna manera, otros estaban enfocados en su crecimiento profesional y económico, algo totalmente válido. Entonces, sí creo que estaban, sin embargo, creo que dentro de los espacios de incidencia política, visiblemente en medios, no lo estaban a como tal vez lo podemos estar ahora. Y con esto de los errores, yo creo de que si un Lester, por ejemplo, que vos lo mencionaste, con el conocimiento y la experiencia que pueda tener ahorita, creo yo que él mismo diría, tal vez esto lo pude haber hecho mejor si yo hubiera sabido esto. O sea, creo que actuamos con la información que tenemos en el momento, actuamos con la experiencia con la que contamos en el momento. Obviamente que nos digan ahora con esta experiencia, hay que ir a enfrentar al dictador, hay que ver qué decirle. Creo que pensaríamos otra manera del cómo interpelarlo, otra manera del cómo aprovechar ese momento, pero son cosas que ya pasaron. El hubiera, dicen las abuelitas, que no existen, que no existe. Entonces creo que hablar del qué se pudiera haber hecho
es entrar en una discusión eterna, porque no vamos a cambiar lo que ya pasó, y que más bien hay que ver si nos enfrentamos a otro escenario que haríamos distinto, ¿no? Y yo estoy muy segura que Lester mismo ha hecho esas reflexiones. Sí. Para terminar, dijiste, no me veía a los 21 años en el exilio estudiando mi maestría. ¿Y cuáles eran tus pensamientos? ¿Cuáles eran tus propósitos antes del 2018? ¿Cuáles eran tus sueños? Pues mira, bueno, fue que yo me exilié en 2021, porque en 2021 ya no tenía 21, y hubiera querido. No, yo te hablo de que vos Eh, dijiste, estaba en Costa Rica. ¿Quién me iba a decir que en el 2021 iba a estar en Costa Rica? Sí, pues mira, creo que realmente me veía creciendo profesionalmente en lo que ya estaba haciendo. Me gustaba un poco el litigio y el tema académico constitucional, y era por las sendas en las que ya estaba, era lo que estaba haciendo ya, porque ya también había egresado, entonces de alguna manera estaba también extendiendo mis redes profesionales, ¿no? Y me veía en esas, me veía, creo que una de las cosas por las cuales personalmente me celebro fue porque una de las metas que sí dije es que a mis 27 yo quería estar en mi primera maestría. Y de alguna manera así fue. Recordé un día estando en una actividad del que éramos antes del 2018, era una de las preguntas, y una de las cosas que yo dije, ve, yo me había prometido a mí misma estar en una maestría, continuar mi estudio, y de alguna manera fue un compromiso que retomé. Hoy ya casi que la estoy terminando, emocionada la verdad por haber retomado el estudio internacional, y pues sí, en esas me veía, el creciendo en León, el seguir relacionándome con la gente con la que ya estaba, el seguir creciendo profesionalmente, y sí me veía en algún momento dentro de los espacios políticos, no a la edad en la que entré, pero sí me veía porque dentro de mi formación profesional he creído de que la política nicaragüense es dañina, ¿verdad? Y lastimosamente también está bien estigmatizada de que es sucia, pero también es el espacio en el que los cambios se pueden iniciar. Entonces, de alguna manera sí me veía involucrada, insisto, no a esta edad, pero yo sí veía las cosas que pasaban a mis alrededores, en León, las injusticias que se estaban dando en el mercado, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas sí las iba viendo y sí entendía de que había alguien o algunas personas que tenían que ocasionar ese cambio, y me emocionaba pensarme dentro de ese espacio, ¿no? Ahora estoy en un espacio totalmente distinto, ya no solo luchando por la liberación de mi ciudad, sino ahora luchando por la liberación de mi país, ¿verdad? Que una familia tiene un país por cárcel, y que lo único que te saben recetar es persecución política, ¿no? Entonces, creo que definitivamente el escenario de mi vida ha cambiado bastante. Sí me ha tocado surfear muchas dificultades, pero creo que todavía guardo la voluntad y la disposición de seguir en estos temas políticos y de conseguir el cambio tan deseado para la Nicaragua que todas y todos queremos volver. En nombre de Dios. Bueno, la invitación es para la gente que siga también escribiéndoles y también dando su testimonio con esta campaña que hay, que está la Concertación Democrática Nicaragüense. Eso es la separación y la ausencia de nuestros seres queridos que han migrado duele más que nunca en estas fechas. Conozca, dice, contanos tu historia. Y este es el sitio web ncdnicaragüense.org. No, es CDN, CDN, Es CD, CDN. cdnnicaragüense.org. Ah, es que ahí está junto, exacto, Sí, CDN, exacto, sí. lo voy a Pero separar. de hecho solo pueden, si ustedes entran a Google y buscan Concertación Democrática Nicaragüense, les va a salir directamente ahí la página web. Sí, aquí lo separo. Tiki, no, fíjate que no me había fijado. Sí. Tiki, sí, aquí está. No es, así es, ORG, aquí. Ahora sí. Bueno, ahí para hacer esa corrección. Bueno, te agradezco, María.
María Laura. ¿Cómo crees que te digan? ¿María Laura o solo María o solo Laura? Realmente esa respuesta es una anécdota familiar, entonces mejor me quedo con el María Laura, porque es bien extensa. Hay para otro momento te cuento esa anécdota del por qué mi nombre. Bueno, pues muchas gracias. María Laura Alvarado, el directorio político de Monteverde, Concertación Democrática Nicaragüense.